Bien, y la primera pregunta es si existe o no delito en esta discusión que estamos teniendo. Bueno, seguramente lo que yo dije en alguna entrevista es que seguramente va a haber discusión porque los tipos penales que podrían aplicarse dan lugar a bastantes discusiones interpretativas y seguramente va a haber una aguda discusión en los tribunales sobre si esto es delito o no. Quiero aclarar dos cosas que me parecen importantes. Primero, que depende de la situación de hecho, porque los fiscales están cumpliendo con su obligación en recopilar todos los antecedentes, ver qué pasó con las partidas, por qué se asignaron de manera preferente a unos u otros. O sea que depende de lo que se pruebe, habrá que ver si eso es un delito o no. O sea, si solo hubo privilegio por amiguismo, si hubo algún otro tipo de razones para asignar ventajas a algunas personas en detrimento de otras. Bueno, son todas cosas que los fiscales tienen que investigar y que a partir de lo que se verifique que efectivamente ocurrió en cada caso, en cada jurisdicción, habrá que ver si eso es delito o no. La segunda cuestión que me parece importante aclarar en relación con lo que ustedes están manifestando es que es verdad, los funcionarios públicos tienen obligaciones adicionales y me parece importante aclarar que estas conductas de privilegiar o de acomodar a personas en prestaciones públicas igualmente son corrupción, o sea, son actos de corrupción, la desviación de la función pública para beneficiar a algunas personas por razones privadas, ya sea porque son parientes, son amigos, etcétera. Eso es un acto de corrupción. Entonces, creo que también es importante aclarar que haya un acto de corrupción no necesariamente hace que ese acto sea un delito. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene un criterio limitativo, restrictivo, y que exige que las conductas caigan claramente dentro de una previsión penal. Y bueno, y habrá que ver en cada caso entonces la situación de hecho. Los delitos que podrían aplicarse son variados. Habrá que ver, de acuerdo a esas situaciones, por ejemplo, hay denuncias por violación a los deberes del funcionario público, habrá que ver si hay una ley que los funcionarios violaron específica para decir que hubo violación de los deberes del funcionario público. Hay otros delitos que también incriminan violar las medidas de prevención de la difusión de epidemias, el artículo 205 del Código Penal, que sanciona a los que violen las medidas adoptadas para prevenir la transmisión de una epidemia. Si hay una norma clara que establece un orden de prelación que tiene un sentido sanitario, digamos, claramente si se violó esa norma, hay una violación de medidas destinadas a prevenir epidemias y eso podría ser un delito. También hay figuras delictivas que incriminan a los funcionarios públicos que destinan los bienes que administran a finalidades distintas a las asignadas. Acá seguramente va a haber discusión. Ese es el delito de malversación de caudales públicos y ahí va a haber discusión sobre si las vacunas son efectivamente caudales o efectos, que hay distintos fallos en donde se identifican los efectos con títulos de crédito, pero también hay precedentes de jurisprudencia que equiparan los efectos a cualquier bien. Entonces va a haber seguramente... A ver, escuchándolo, calificar esto de una payasada es o una negación o no comprender la gravedad de la situación, sobre todo por lo que representa para una sociedad investigar este tipo de delitos. No, claro, hay una serie de denuncias, los fiscales están cumpliendo con su obligación y el presidente está defendiendo a las personas que integran su gobierno. O sea, el presidente está hablando como el amigo o el abogado de las personas que están siendo investigadas y ese es el valor que hay que darle a lo que dice el presidente. No creo, no lo tomaría como la opinión de un jurista independiente, en la medida en que está siendo investigada gente de su gobierno. Usted citaba recién, Garrido, usted citaba que se puede tomar ese artículo que estuvo tan en boga, el de la propagación de las enfermedades, un artículo del Código Penal que para la mayoría de la población era casi desconocido y que, bueno, estuvo tan en boga fundamentalmente en los primeros meses de pandemia. Hubo en todo el país muchísima gente imputada
por esas violaciones, por tener conductas que podían propender a justamente transmitir o propagar la enfermedad del COVID. También ese artículo puede ser analizado en este caso por esto que usted citaba. Alterar el orden de prioridades termina siendo un elemento que puede ayudar a propagar la pandemia, ¿no? Mira, hay una resolución del Ministerio de Salud que claramente establece un orden de prioridad en la aplicación de las vacunas. O sea, esa es una medida que se dicta en relación con la pandemia y además tiene criterios que seguramente son criterios sanitarios. Por algo se establece que primero se vacunen a los miembros de los equipos de salud, porque si los integrantes de los equipos de salud se contagian, seguramente su labor preventiva o de mitigación de la pandemia va a verse resentida. Lo mismo seguramente en los siguientes en el orden de vacunación, que son las personas de mayor edad, porque tiene una razón también sanitaria. Bueno, esto deberíamos preguntárselo a un médico, pero claramente, según lo que se ha difundido, las personas de mayor edad tienen más riesgo de tener consecuencias negativas e incluso la muerte. Entonces, si se altera de manera irregular el orden que ha fijado la propia autoridad sanitaria, claramente se están incumpliendo las medidas destinadas a prevenir la pandemia, y creo que no es coherente de repente perseguir al famoso surfer porque entró sin hacer la cuarentena y no perseguir a aquellos que están aplicando o están alterando de manera irregular el orden vacunatorio en muchos casos. O sea que básicamente, esta es una figura que creo que va a ser objeto de discusión en tribunales.